Quisiera, en principio, dar la bienvenida a todos los asistentes y saludar de forma muy afectuosa a don Eloy Carmona, que es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Tomares, así como a su compañero, don Carmelo Olaso Hernández, que es director de medios de comunicación de dicho ayuntamiento. También había anunciado su asistencia don Leopoldo Izquierdo Fernández como director de la Fundación Caja Sur. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos, amigos todos, damas y caballeros, quisiera esta tarde pues presentar a una persona que para mí es y para todos nosotros sobradamente conocido, pero hay que cumplir con el protocolo de este tipo de actos académicos. Se trata, una vez más, de un querido compañero, amigo desde hace muchos años, de don Francisco Arquillo. Nada más nombrarle a él, a su esposa, a su familia, a la que conozco y quiero desde hace muchos años, es retrotraerme en el tiempo y, lógicamente, pues tener ese regusto de esos tiempos pasados que siempre se nos queda con ese sabor de lo mejor, porque la memoria siempre tiene esa capacidad de seleccionar, de eliminar lo desagradable y de quedarse con lo más importante. Por eso, esta tarde para mí es muy significativo que don Francisco Arquillo vuelva a ilustrarnos, vuelva a enseñarnos, una vez más con ese magisterio que él ha ido elaborando a través del tiempo, a través del trabajo y a través de la experiencia, hasta hacerse con un bagaje cultural y profesional que le hacen estar entre los más acreditados restauradores de España. Él es, por naturaleza, por nacimiento, sevillano. Estudió aquí en nuestra importantísima Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, digo importantísima, no porque yo también sea sevillano y me guste serlo, sino porque realmente contaba con un plantel de grandísimos, de importantísimos maestros, de grandes artistas, pintores, escultores, etc. Él tuvo la suerte de contactar con esas grandes personalidades del mundo artístico de la época en nuestra ciudad y después marchó para completar su formación a Madrid, donde realizó sus estudios en la especialidad de restauración. De allí, como ocurre y como podemos comprobar los que nos dedicamos a la investigación, salta a la escuela de Roma, donde amplía sus conocimientos sobre la materia en la que se había especializado e inmediatamente obtiene una plaza por oposición como profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Y luego, inmediatamente, por un trámite administrativo, hace un cambio para trasladarse a Madrid como director de un centro de restauración. Y allí, en Madrid, pues le llega el momento para él más importante, que lo manden a su ciudad natal y que llegue a Sevilla como catedrático de restauración a la entonces Escuela Superior de Bellas Artes, pero que poco después, muy poco después, gracias a la intervención de mi maestro, el profesor Hernández Díaz, con motivo de su jubilación, obtuvo del gobierno, por sus muchos contactos políticos de la época y por su indiscutible valía internacional como gran investigador de la historia del arte, que la entonces Escuela Superior de Bellas Artes, que él había dirigido durante muchos años, se transformara en facultad universitaria. Y así es como nos la encontramos en estos momentos, como facultad
de Bellas Artes de Sevilla. Todos sus profesores, lógicamente, tuvieron que hacer una revalidación de sus títulos administrativos para pasar a ser catedráticos o profesores titulares de universidad. Muchos de ellos se encuentran, gracias a Dios, entre nosotros, y otros muchos quedan en mi añoranza. Muchos como doña Carmen Jiménez, don Antonio Cano, don Juan Abascal y un largo y entrañable etcétera de amigos y de compañeros que, al igual que ocurrió con don Francisco Arquillo, ocurrió conmigo. Yo me formé en medio de ese plantel de grandes artistas, de grandes historiadores del arte, pero sobre todo de pintores y de escultores, que es lo que verdaderamente a mí me apasiona. Y si ustedes me oprimen un poco más, me exigen un poco más, pues yo, gracias a mi maestro, incliné la balanza dentro del mundo de las artes plásticas hacia la arquitectura, hacia la escultura. Y en ello me encuentro, terminando un trabajo ímprobo que hace ya años que llevo en el tema y que espero que no muy tarde se haga realidad. Esta tarde, como les decía, y me van ustedes a perdonar el que haya hecho esta prepresentación, pero es que me van ustedes a disculpar porque llevo 7 meses callado. Y entonces, claro, el que después de 7 meses a uno le den la libertad para hablar, pues ancha es Castilla, ¿no? Vamos hoy a lucirnos. Con esto no hago más que expresar mi alegría y mi júbilo por volverme a encontrar entre vosotros, por volverme a encontrar en esta casa que es casa de todos los sevillanos, porque es la Casa del Arte de Sevilla, y aquí pues verdaderamente siempre es una gozada encontrarse con los amigos y con los compañeros y con los interesados en el arte de nuestra ciudad. Y precisamente para eso, para hablar del arte de Sevilla, nos visita, tenemos entre nosotros a don Francisco Arquillo, que desde que llega a Sevilla, pues realmente impulsa todo este tema innovador de la restauración y que, lógicamente, pues para nosotros era una auténtica novedad, y gracias a ello pues hemos podido descubrir pues la autoría de muchas esculturas, de mucha imaginería, de importantes pinturas. Don Francisco, como miembro de esta casa, como académico numerario de la sesión de pintura, esta tarde viene a hablarnos sobre las pinturas murales de Ogenleite. Ogenleite era, y bueno, él lo va a explicar ahora, pero yo voy a dar una breve pincelada, simplemente una pincelada. Ogenleite es una figura destacada del panorama pictórico de la primera mitad del siglo pasado, de la primera mitad del siglo XX. Concretamente, las pinturas que hoy vamos a ver proyectadas, yo, que ya me puedo permitir el lujo por mi edad de hablarle de tú a la Girarda, las he conocido in situ, las he conocido decorando el Salón de Honor o Salón de Fumadores, de lo que se estrenó con motivo de la exposición del año 29, que próximamente celebraremos el centenario. Se celebró el edificio como Teatro Reina Victoria, pero luego por los avatares históricos que siempre dan vaivenes, pues se le quita el título de Reina Victoria y se le da el de Coliseo España, que es con el que todos lo hemos conocido, todos los presentes. Nuestros padres sí tuvieron la gozada de conocerlo con el título de Reina Victoria, que fue, como todos sabemos, una mujer espléndida que hoy hubiera sido una supermodelo, hubiera sido una mujer de una gran influencia, de un gran impacto, por su extraordinaria belleza y también por su extraordinaria cultura. Esto hay que reafirmarlo porque son hoy valores que están como despreciados, ¿verdad?
Hemos perdido las formas de una forma tan grosera que encontrarse hoy una persona educada es un lujo. Es una cosa verdaderamente maravillosa. Bueno, pues entonces, este famoso pintor, Ogenleite, es muy polifacético porque es un artista que no se limita solo y exclusivamente a la pintura, sino que abarca otras muchas parcelas de las artes plásticas. Él es grabador, es diseñador, es cartelista, ya digo, entre otras muchas facetas. Hoy vamos a ver estas pinturas que don Francisco Arquillo tuvo el acierto de rescatar, de desprender con las técnicas de última generación de los muros de esa antigua sala de honor o sala de fumadores, y las ha conservado, y estamos en este momento de ver qué posible fin pueden tener estas pinturas que indiscutiblemente constituyen un momento culminante y muy representativo de la historia de nuestra ciudad. Un año que marca un antes y un después en la arquitectura, en el urbanismo, en todas las expresiones artísticas en torno al año 1929, que es cuando se celebra en nuestra ciudad, pues la famosa muestra de la exposición iberoamericana. No os canso más, darle la bienvenida a todos ustedes, darle la palabra a don Francisco Arquillo, y él, sin más, nos pondrá al día del tema que hoy nos convoca. Don Francisco, usted tiene la palabra. Pero ha llegado el momento, y en el lugar apropiado, de contar la historia incompleta y agridulce de la gran obra pictórica de Ogenleiter en el Teatro Coliseo España de Sevilla, aunque el proyecto que da origen a mi exposición, iniciado allá por el año 1976, se resiste a ser concluido. Por ello, sirva de homenaje al artista el asunto que vamos a tratar, que titulamos Las pinturas murales que decoraban el Teatro Coliseo España, realizadas por Francisco Ogenleiter con motivo de la exposición iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929. Comenzamos mostrando el cartel anunciador de la exposición y el retrato del pintor Gustavo Vacarisas, ganador del concurso público convocado en 1926, en el que Ogenleiter obtuvo el segundo puesto del certamen. Aquí ha habido algo que no concuerda. Ahora. Bien, es decir, que nuestro artista comienza a significarse por derecho propio desde el primer momento de mi intervención. O sea, intento poner en valor la figura, para mí, de un excelente artista que tanto hizo y promocionó nuestra ciudad. Aquí vemos el aspecto que presentaba la Plaza de España, o el Pabellón Nacional, el día de la inauguración de la exposición, el 9 de mayo de 1929. Este cartel recoge el programa de la clausura que tuvo lugar el 21 de junio del 30. Podemos leer curiosidades como que el precio del billete era de 1 peseta, que los niños y militares sin graduación les costaba 50 céntimos, o que en el acto de clausura estuvo presente o lo presidió Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Son datos históricos que nos van poniendo en la situación a la situación que pretendo llegar. Tras 93 años de existencia del Teatro Coliseo, consideramos que lo sucedido durante este tiempo al edificio donde Ogenleiter realizara la obra de su vida es una lamentable historia que merece ser contada para que hechos de similar naturaleza jamás vuelvan a producirse y que la desidia o la negligencia nunca pueda arruinar una obra de arte. Llegados a este punto,
pretendemos, como hemos apuntado inicialmente, poner en valor la personalidad humana y artística del pintor Ogenleiter, poniendo especial atención en el conjunto mural que decoraba el Teatro Coliseo España, que realizó con motivo de la exposición iberoamericana celebrada en la ciudad hispalense. Francisco Ogenleiter Castro nace en Cádiz en 1889 y fallece en Sevilla en 1968, pintor de acreditado reconocimiento por artistas e intelectuales. Ogenleiter fue pintor de gran fuerza expresiva y peculiarísima técnica, interpretando el modernismo sevillano con suprema maestría cuando pintaba escenas populares andaluzas. Después de su muerte, mereció el entrañable recuerdo del prestigioso periodista sevillano Manuel Olmedo, quien le dedicó un artículo de prensa con este retrato, obra del pintor Álvarez Gámez, rememorando su personalidad y faceta artística. Ogenleiter fue pintor de gran fuerza expresiva y peculiarísima técnica, interpretando el modernismo sevillano con suprema maestría. Si quiere bajar el puntero. Ahora, con suprema maestría, interpretando el modernismo sevillano cuando pinta escenas populares andaluzas. Como dibujante y grabador e ilustrador, entre otros, es de los mejores de su tiempo. Pero antes de centrarnos en nuestro protagonista, es obligado referirnos nuevamente al Coliseo España, en cuyo salón de honor se encontraban 3 grandes murales en los que el artista representó una apología del teatro español. Esta es la fachada con la balconada de 5 vanos que coincide con el salón de honor, donde estaban las pinturas que hace esquina con la calle Adolfo Rodríguez Jurado. Y este el interior del salón de honor, donde estuvieron durante años las pinturas hasta que desgraciadamente desaparecieron del lugar. Estamos en unos momentos en que en la ciudad de Sevilla se estaba produciendo una gran renovación urbanística desde 1911, con motivo de la Exposición Iberoamericana que se iba a celebrar en 1921, pero cuya inauguración fue aplazada varias veces para llegar a 1929. Pero lo más remarcable a los efectos que nos ocupan fue la apertura de la actual llamada Avenida de la Constitución. El edificio Coliseo está situado en la Avenida de la Constitución, esquina con la calle Adolfo Rodríguez Jurado, en los terrenos que ocupara, este es el lugar que ocupa el Teatro Coliseo. Aquí tenemos la Puerta de Jerez, la Catedral, y era el ensanche para conseguir la gran avenida que comunicara la Puerta de Jerez con el Ayuntamiento. El edificio Coliseo está situado, como hemos dicho, en la Avenida de la Constitución, en los terrenos que ocupara el convento de Santo Tomás, demolido junto a otros muchos inmuebles para construir una amplia avenida que uniera la Puerta de Jerez con el Ayuntamiento hispalense, inicialmente llamada Avenida de la Reina Mercedes. El Coliseo fue construido entre los años 1925 y 1930 por los arquitectos José y Aurelio Gómez Millán. Es una de las mejores manifestaciones del estilo regionalista en Sevilla, empleando como materiales constructivos básicos el ladrillo rojo visto y las columnas de mármol blanco, y como uno de los complementos decorativos la cerámica. Aquí tenemos el ladrillo visto y las columnas de mármol blanco. Manera de hacer arquitectura que en gran parte debemos al que fue referente de esta forma de entenderla, Aníbal González, director en la organización de la Exposición Iberoamericana desde 1911 hasta 1926.
Una de sus obras, La Plaza de España, influyó decisivamente en sus contemporáneos. Sirva de ejemplo el propio Teatro Coliseo. Aníbal González recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica por su trayectoria profesional. En el Coliseo, los hermanos Millán emplearon como elementos decorativos la cerámica, la talla en madera, la forja, como esta bella pérgola de las taquillas que aún se conserva, y el ladrillo modelado o tallado de forma magistral. Se ven las hileras de ladrillo, cómo se ha trabajado y se ha modelado la arcilla para conseguir este efecto maravilloso. Está muy integrado arquitectónicamente. Y el ladrillo modelado y tallado de forma magistral, como hemos dicho, en resumen, que el edificio está terminado con un detalle exquisito y con alardes artísticos y artesanales de un nivel insuperable, siendo ejemplo de ello el perfecto empleo de la gradina, que es un elemento, una herramienta que utiliza el escultor para tallar esta cabeza en el propio ladrillo. Hay una disparidad de criterios en este sentido con respecto a esta escultura, puesto que un compañero mantiene que esto se debió de hacer cuando todavía no se había cocido el barro, y otro piensa que posiblemente haya sido el tratamiento del ladrillo con posterioridad a su cocción. Pero ahí queda para la polémica. Bien, el edificio ha tenido varios cambios o varios nombres. Se proyectó en 1924 como el Cine Reina Mercedes. Meses antes de la Exposición Iberoamericana de 1929 se amplió el escenario y se redujo el aforo a 2.100 personas, convirtiéndose en el Teatro Reina Victoria, que finalmente se inauguraría como Coliseo de España en diciembre de 1931. Este es el cartel anunciador de la primera película, o sea, de la inauguración del Coliseo en 1931, promocionándose como el local más suntuoso de Europa. Aquí lo vemos. Es posible que ninguno de los presentes acudiera a la inauguración, pero para los más nostálgicos y con la ayuda de Internet, los protagonistas de la película los tenéis flanqueando el cartel. Ejemplos de la riqueza decorativa del teatro y de la importancia que adquirió pueden ser la parte superior de la embocadura del proscenio, la gran lámpara central de bronce y cristal con 180 puntos de luz, 6 metros de alto y 4 metros de diámetro, que actualmente decora el Teatro Lope de Vega de Sevilla, también construido para la Exposición Iberoamericana. Y los 2.755 espectadores que alcanzaba el aforo. Años después de clausurada la exposición, la empresa Previsión Española compró el edificio y lo mantuvo como cinematógrafo hasta 1969, fecha en que se clausuró y vendió al Banco de Vizcaya, actual BBVA, al ser económicamente inviable su mantenimiento. Por política empresarial, el banco proyecta su demolición para la construcción de un nuevo edificio que albergara su oficina regional. Para evitar el desaguisado, el entonces alcalde Juan Fernández, que niega el permiso para el derribo, consigue que en 1971 fuese declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento, pero su integridad histórico-artística ya estaba sentenciada, pues no salvaguardó al edificio con una conservación integral, pues en 1976 comenzaron las labores de derribo, quedando en pie solamente el cerramiento exterior o fachada, que es la única parte que se conserva original del edificio. Los carteles publicitarios principalmente
el de la empresa constructora, lo tenemos aquí, son ilustrativos de que el trabajo ya había comenzado. Concluidas concluidas las obras de demolición, se habilitó como entidad bancaria en la década de los 90 y en 2002 pasó a albergar oficinas de la Junta de Andalucía. Recientemente, el 3 de enero del 24, o sea, ayer prácticamente, se ha publicado en prensa una noticia relativa al estado de conservación del Coliseo, demostrativa del precario mantenimiento de que puede haber sido objeto, edificio que aún no ha alcanzado los 100 años de edad. Os preguntaréis que qué pasó con las pinturas, tanto hablar de Oesterleither y tal, pero todavía no las hemos visto, ¿no? Como no podía ser de otra manera, intentamos su rescate, pero como ya dijimos anteriormente, circunstancias adversas de todo tipo, algunas incomprensibles, han impedido hasta ahora, después de 48 años, culminar un proyecto ilusionante. Centrándonos ya en Oesterleither, la formación artística la inicia en su ciudad natal, Cádiz, muy tempranamente. La continúa en el puerto de Santa María, culminando sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz en 1919. Su gran maestro y valedor fue Felipe Abárzuza. Atraído por el ambiente y las oportunidades que ofrecía Sevilla en los años previos a la exposición de 1929, se estableció en esta ciudad y son momentos en que el Ateneo era el centro de la actividad cultural en la que participó intensamente, relacionándose con el grupo de intelectuales que habían convertido a Sevilla en el lugar de referencia artística. Su trayectoria pictórica sevillana la inició en 1920, cultivando el estilo costumbrista, salvo contadas excepciones, mostrándose como un pintor prolífico que dominó muchas técnicas y procedimientos artísticos, destacando por su riqueza cromática, armonía compositiva y dominio del dibujo. Como ejemplo de ello, mostramos las siguientes imágenes. Aquí podemos ver ilustración, abanicos, carteles, dibujos, grabados, etiquetas, pintura sobre tela, pintura sobre tabla, todos los palos lo tocaba Oesterleither. Incluso aniversario de un equipo sevillano. Y como cartelista era maravilloso. Esto es un sello, por ejemplo, y qué decir de las series de Nazareno, que son una excelente interpretación de la Semana Santa, gráfica de la Semana Santa, lógicamente. Hemos encontrado esta inscripción en una pintura mural que indica la relación profesional de Oesterleither con otro hermano, con otro Antonio López Millán, también arquitecto y hermano de los autores del Coliseo. Aquí Antonio Gómez Millán Antonio me hizo y Oesterleither me decoró. Año del Señor de 1943. O sea, que estaba integrado en el planteamiento arquitectónico de la época. Bueno, finalmente hacemos referencia a exposiciones individuales y colectivas de carácter local, nacional e internacional, como muestra de que estamos ante un artista generoso en el trabajo y competente en muchas facetas artísticas. Tenemos exposiciones realizadas en la capital, en Sevilla, exposiciones a nivel nacional y exposiciones internacionales. Tiene una en Nueva York y 2 en París. O sea que era un pintor de reconocido prestigio. Fuera, aquí todavía no lo hemos reconocido. Finalmente, hacemos referencia a las exposiciones y a lo que de ella publica Inmaculada Concesión Rodríguez Aguilar. En su libro Arte y Cultura de la Prensa, la pintura sevillana 1930-36,
publicado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla en el año 2000, escribe: pintor de gran prestigio a nivel nacional que triunfa en 1932 en París juntamente con Picasso. Según los medios literarios y artísticos de la época, es uno de los valores más positivos y auténticos. Los artistas andaluces Pablo Sebastián, Francisco Gelleiter y Pablo Picasso son los españoles que triunfan en París en 1932. Es un pintor artista, dicen. Es un creador de belleza, sabe pintar, domina el oficio del que es un virtuoso. Son las críticas sobre Gelleiter, aquí desconocido. Bueno, pues imagino que os seguís preguntando a mí, pero ya se acabó el tema, porque ya nos vamos a centrar en las pinturas. Y conozcamos cómo se encontraban antes de la demolición del interior del edificio, cómo se rescataron del muro y cómo se encuentran actualmente. Con el fin de poder contemplar las pinturas en su totalidad y tener una visión de conjunto, se muestra una simulación en 3D. Estas simulaciones en 3D fueron realizadas con motivo de la tesis doctoral de Mónica Torres Carrasco, que nos acompaña. Entonces, utilizamos el material que ella utilizó para que son estas composiciones en 3D. En estas composiciones vemos la ubicación de las escenas. Este es el ambiente que habría en este salón de fumar o salón de honor, con toda esta decoración de Gelleiter con 4 metros de altura y 17 metros de longitud. O sea, son 140 metros de pintura mural de excelente calidad. Aquí está la ubicación de las 3 escenas principales: los intereses creados, Corral de Comedia, el retablo de Maese Rodrigo, el arte de la representación, el arte de la música. Eso es lo que contenía ese cofre pictórico. Las medidas totales del salón eran de 17 metros por 4 de altura. Ya hemos dicho que son 3 escenas principales, una que ocupa este paramento y estas 2. Encontramos fotografías de algunas escenas publicadas antes del comienzo del derribo, presentándolas un estado de conservación óptimo. O sea, aquí podemos ver en qué condiciones estaban las pinturas, en blanco y negro, lógicamente, en aquel momento, antes de que entrara la piqueta para desahuciar el edificio. Teniendo conocimiento en 1976 que había comenzado a derruirse el edificio y que la salvación del conjunto pictórico no se contemplaba en el proyecto, se realizaron gestiones con la empresa constructora, con el fin de conocer el estado en que se encontraban las pinturas. En una entrevista in situ con el ingeniero jefe del proyecto, pude comprobar que aún no habían intervenido en los paramentos donde se encontraban las pinturas, aunque sí habían sufrido daños importantes durante la demolición del suelo y el techo del salón de honor. Aquí se puede ver cómo estaba ya el techo y el suelo, y estas son las pinturas. Por tanto, tuvimos que colocar ahí unas maderas para poder instalar un andamiaje para trabajar. El ratón, vale. La situación de la escena del retablo de Maese Pedro, por ejemplo, y como se aprecia, está la estructura y al final pues hay unos tablones que son los que permiten colocar el andamio. Estas son fotografías comparativas de antes del comienzo de las obras y durante. O sea que esta es la situación de la pintura antes de que entraran los albañiles a trabajar. Y esto es durante. Aquí viva un equipo sevillano. No voy a decir cuál, pero viva un equipo sevillano. Y aquí tenemos otra comparación. Aquí los albañiles pues hicieron las cuentas de las deudas que tenían, no lo sé, ¿no? Está lleno de cuentas por todas partes, ¿no? Y estos son roces de tablones y de todo lo que había por medio.
Este es el estado general de las pinturas y su situación en el conjunto, antes de iniciarse la labor de recuperación. Se ha hecho un montaje a dónde correspondería cada uno de ellos, pero todavía no se ha comenzado, han tirado el techo, han tirado el suelo, pero todos los materiales y los útiles de trabajo estaban por allí apoyados en la pared, como puede verse aquí. Bien, ante la inminente y segura desaparición, se puso en práctica una estrategia para intentar su salvación, consistente en solicitar a la empresa constructora que permitiera realizar con los alumnos unas prácticas de arranque de las pinturas, por considerar que el trabajo planteaba problemas técnicos muy interesantes que debían conocer los alumnos de restauración de pintura mural de la asignatura que impartía. Como aparece en el documento firmado el 30 de noviembre de 1976, la empresa accedió a que durante una semana realizáramos las susodichas prácticas. Solicitamos también que los resultados de las mismas quedaran en mi poder como ejemplo didáctico de un complejo trabajo que debían conocer los alumnos en clase. En este documento hemos puesto unas marcas en amarillo donde la responsabilidad era nuestra, o sea, había riesgo importante, y dice que y declinando toda responsabilidad por cualquier daño o accidente que la realización de aquellas pueda originar. O sea, que sabían que era arriesgado trabajar en aquellas condiciones. Recibida la autorización de la empresa Entre Canales, el secretario de la entonces Escuela Superior de Bellas Artes extendió el certificado de autorización para realizar prácticas fuera de la facultad. Juan Abascal Fuente, que fue académico compañero nuestro, también habla de que están asegurados los alumnos con seguro escolar. Estaba todo perfectamente programado, lo único que no había era dinero. Pero voluntad y ganas muchísimas. Se programó el ambicioso reto de extraer todo el conjunto mural en solo 7 días. La primera operación consistió en realizar varias pruebas para estudiar la técnica que hiciese viable la separación de la puntura del muro. Aquí estamos haciendo, en este punto, unas pruebas para ver si podíamos traerlo la pintura en su totalidad o se nos quedaba en la pared y era inviable. Obtenido un resultado positivo, la salvación de las pinturas podía alcanzarse. Únicamente era necesario aceptar el compromiso y trabajar el máximo de horas posible. Hubo una especie de conjura con el grupo de 12 alumnos para intentar llevarnos toda la pintura. Varios días de lluvia complicaron el trabajo, viéndonos en la necesidad de ayudar al secado de las colas mediante calentadores a gas, ya que en esa parte del edificio habían cortado la corriente. Esto es, aquí se ve perfectamente que hemos tirado de la pintura y se nos queda la pared blanca. Por tanto, toda la pintura se ha venido con las telas que nosotros pegamos para esta operación. El resultado era positivo y comenzamos a trabajar ya en grandes dimensiones. Aquí están los alumnos, pegando telas y organizando el trabajo para hacer la extracción, el arranque de las pinturas. Y el andamiaje, veis, sobre el vacío. Por aquí tenemos la estructura del suelo. Bueno, la extracción de la pintura de un muro es una técnica compleja, llena de dificultad, pues el resultado depende de varios factores como el tipo de pared, el procedimiento pictórico empleado y la adherencia de la pintura al soporte mural. El proceso consiste en pegar telas a la superficie pictórica que tengan mayor adherencia a la pintura que ésta al muro y que el adhesivo empleado sea compatible con el procedimiento pictórico utilizado por el artista, que en el caso que nos ocupa fue el temple a la clara de huevo, característico de Oberleiter en sus pinturas murales. Continúa el proceso de pegado de las telas. Obviamente quien les habla tenía la edad justa, me marco con el puntero. Para acometer este tipo de trabajo tan complejo, como también lo fue por este tiempo, igualmente con los alumnos,
la restauración del mayor retablo en escultura policromada de la cristiandad, el de Sevilla. Como veréis, yo siempre he apoyado a los alumnos y los alumnos se han apoyado en sus profesores, había un entente cordial permanentemente. El siguiente paso, una vez que estaban las telas pegadas en superficie, era tirar de ellas y traernos la película pictórica. Aquí se ve perfectamente cómo la pared queda blanca y aquí están los alumnos tirando de toda esa panel, digamos, de pintura de metros y metros. Eran, por ejemplo, 4 metros por 8 de anchura, son 30 metros de pintura. Posteriormente, ¿cómo hacemos para trasladar? La vamos a enrollar. A continuación, enrollada para su transporte. Aquí tenéis que lo de la pared ya no existe y ya la tenemos en este rollo de tela. Ahora esto obliga a continuar el proceso de inmediato. No lo puedes dejar 1 año, ni 3 años, ni 5, porque las telas que se han utilizado cristalizan y pierden la flexibilidad y la elasticidad y es un auténtico desastre. Cosa que les ha pasado a las pinturas con letras actualmente y que después comentaré. Bueno, pues este esquema se hizo en un congreso de restauración que los alumnos presentaron, bajo mi dirección, una comunicación a un congreso sobre la extracción de las pinturas murales. Entonces, en este esquema tenemos las medidas, tenemos los distintos, por ejemplo, en los intereses creados, tenemos el retablo de Maese Pedro, aquí, o sea, estos son los intereses creados. El retablo de Maese Pedro y el corral de comedia, son estos dos. Y esto sería el arte de la música, de la representación, etc. Bueno, pues hay una pintura, que es esta, que la vamos a ver en gran formato y además en color, creo que es muy atractiva. Bueno, pues las que están en gris son las que se terminaron. De los 140 metros se terminó un 10% aproximadamente. Las otras están sin terminar. Esta de aquí, este rectángulo azul, estaban fotografiados los padres de los arquitectos. Entonces, antes de que viniera el derribo, encargaron la recuperación, extrajeron toda la parte correspondiente a la pintura, pero el muro completo, una especie de sándwich, se llevaron el ladrillo, el mortero, se lo llevaron todo, que es un sistema que los italianos llaman bueno, ya después me acordaré. Cuando no hay posibilidad de arrancar únicamente la película pictórica, te llevas todo el bloque. Bueno, cuando la empresa supo que la totalidad de las pinturas se encontraban ya en la Facultad de Bellas Artes, las reclamó. Decían que eran suyas, ¿no? Pero quien les habla ya tenía en su poder el documento en el que me cedían el resultado de las pequeñas pruebas que habíamos obtenido. Tenía ese documento ya. Los 140 metros de pintura los doné a la universidad, formando parte de su patrimonio histórico-artístico años después. En el recuadro azul se encontraban pintados los padres de los arquitectos autores del proyecto. Los retratos fueron retirados del muro antes de comenzar el derribo, empleando la técnica del estaco a macello. Estaco a macello, consistente en extraer la pintura con el soporte incluido, a modo de sándwich, en este caso con el muro de ladrillo incluido. Este fragmento mural estaba en posesión de Aurelio Gómez de Terrero, que fue miembro de esta Real Academia y muy amigo mío, e hijo de Aurelio Gómez Millán, arquitecto del Coliseo, con quien había acordado retirarlo de su domicilio para restituirlo a su lugar originario. Su fallecimiento, unido a las dificultades conocidas para continuar el trabajo, ha paralizado el propio deseo del propietario. En el esquema de medidas se indican los cortes realizados para hacer posible la extracción de la pintura, dadas sus dimensiones, siempre coincidiendo con líneas arquitectónicas verticales para facilitar posteriormente la reunificación. O sea que todo esto no lo podemos cortar de una vez, tenemos que seccionarlo en parte, pero para que no coincida el corte con una figura o con algo importante, vamos buscando las líneas verticales de la arquitectura. Entonces, unos miden 4 metros, otros miden 3, dependiendo de la composición que tengamos que extraer. Bueno, el siguiente paso,
una vez que se han extraído las pinturas, consiste en retirar la tela superficial aplicando humedad para posteriormente pegar la pintura a un nuevo soporte. Veis que están llenas de agua porque estamos haciendo reversible la cola que habíamos aplicado, porque es una cola natural reversible. A continuación, esta pintura la vamos a pegar a un nuevo soporte en sustitución del muro, soporte portátil, que lo podemos manipular y llevar a un sitio y a otro, que consiste en una estructura, una celdilla de aluminio, unos paneles de fibra de resina epóxica, una lámina de corcho para permitir la reversibilidad de todo el tratamiento si fuera necesario, poder quitar y poner, y estamos pegando la pintura ya en su nuevo soporte. Como última operación, esta es, digamos, a verla ya terminadas para el comienzo de la restauración por si hubiese algún deterioro o algún daño. Se muestran varios fragmentos en los que el trabajo fue realizado en su totalidad, dos de los cuales, los textos literarios Pasaje del Quijote y Anales de Sevilla de Justino Matute, están expuestos en el patio de la Facultad de Bellas Artes. Los otros dos, el arte de la música y el arte de la representación, desconozco dónde se encuentran. La escena del vendedor de fruta es el fragmento mayor que fue terminado. Mide 2,35 por 400, o sea, tiene 2,5 metros de anchura por 4 metros de altura. Este es el único grande que se pudo terminar. Pero creo que es una preciosidad, como me gustaría tenerlo en mi casa, lógicamente. Bueno, recibimos la felicitación de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Sevilla, presidida por don José Hernández Díaz, que nos felicita por la labor realizada, etcétera, etcétera. Ha pasado casi medio siglo desde que se salvaron de la desaparición y en los últimos años han sido objeto de numerosas reseñas de prensa, internet y páginas web, y referente en trabajos de investigación como los que recogemos. Aquí vemos algunas páginas web donde se habla del estado de conservación lamentable de las pinturas, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Las páginas web de las pinturas. Y ahora vamos a ver 3 trabajos de investigación donde también se ha investigado y se han ocupado de estudiar estas pinturas. Una primera ponencia al Congreso, del que parte el esquema de las medidas, una tesis de licenciatura dirigida por María Fernanda Morón de Castro sobre patrimonio recuperado del Teatro Coliseo de España y una tesis doctoral recientemente leída, la autora Mónica Torres Carrasco, de la dirección de quien les habla y de otro profesor que aunque tenga el mismo apellido no tiene nada que ver conmigo, pero hay un tema que a mí siempre me ha preocupado, que era el siguiente. Nosotros presentamos esta tesis doctoral a la comisión de doctorado con el nombre de Estudios para la recuperación de un conjunto pictórico mural. Estudios para la recuperación de un... Entonces, la comisión de doctorado no admitió que se hablara ni se citara para nada la recuperación ni la restauración de las pinturas y tuvimos que adaptarnos al nuevo título que era Aproximación al conjunto pictórico. Entonces, no se llamaba Estudios para la recuperación de un conjunto pictórico mural, sino aproximando un poco al conjunto pictórico, era lo que se pretendía. Bueno, entramos en la zona pedregosa y delicada. En varias ocasiones hemos pretendido continuar el trabajo, intentos que nunca prosperaron, diciéndonos siempre que el problema era económico, por lo que únicamente pudimos concluir el 10% de las pinturas. El resto ha permanecido colgado en un sótano de la Facultad de Bellas Artes desde 1976 hasta 2023, 49 años, en que han sido trasladadas a otra dependencia de la universidad. Han sido 49 años permanentemente nosotros intentar cuidarla porque estaba en mi propia clase colgada, pero con muchas dificultades por todas las cosas y los motivos que podéis suponer. Y siempre reclamando ayuda para soportes, para tal, y siempre era un trabajo que se realizaba por los alumnos sin ningún tipo de contraprestación económica por mi parte. Únicamente se necesitaba el material.
Este documento de respuesta a un escrito dirigido al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla nos dice que, dadas las insalvables dificultades presupuestarias, nos resulta absolutamente imposible llevar a cabo estas tareas. O sea, que pedimos ayuda al SICUS, que es el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Y nos contestan diciendo, en el año 2013, han pasado ya 11 años, que no era posible porque la situación económica no era viable. Este es un reportaje que se hizo precisamente cuando empezó una movida con este tema de las pinturas. Se le hizo una entrevista a la directora del SICU y decía que efectivamente que se iban a restaurar y que iban a contactar con el profesor Arquillo para que asesorara. Jamás eso volvió al anonimato de nuevo. Pero es curioso porque yo encuentro que el 31 de diciembre del 23, 10 años después, se vuelve a publicar la misma noticia con el mismo titular. La Universidad de Sevilla restaura los murales y la Universidad de este es el 31 de diciembre del 23 y este había sido el 28 de mayo del 13. Exactamente igual. Ya nosotros lo tomamos a broma un poco porque esto no tenía ningún sentido, ¿no? Escrito dirigido por esta Real Academia al rector de la universidad. Lo mismo, en el año 13 le mandamos... No, esto fue de esta academia. Yo reclamé, le pedí ayuda a la academia que por favor se preocupara de saber cómo se encontraban las pinturas. Entonces, el Pleno acordó mandar un escrito al rector pidiendo información. Y el rector continúa, o sea, contesta diciendo que sí, pero que no tiene dinero. Que no tiene dinero, que no hay. Aquí lo dice precisamente. Por aquí habla de la... situación económica impide o evita o no permite o no sé qué. Bueno, aquí está la respuesta que viene ahora, perdón. Me he adelantado, esta es la respuesta del rectorado, donde dice que reconoce el valor de tales pinturas y velará por sus condiciones de conservación a la espera de que la situación económica de las administraciones públicas mejore y podamos emprender las tareas de restauración. En 2009. El 13, en el año 13. Bueno, ahora nosotros continuamos. Son algunos de los datos de los escritos que hemos remitido a la universidad y a instituciones. Ahí tenéis directores de departamento, decanos, de rector. Todo esto se ha enviado referente a las pinturas y no hemos tenido respuesta ninguna. Hay un informe dirigido al rector, no sé exactamente en qué mes del año 13, que tenía 110 páginas el informe, con toda la memoria completa desde el primer momento hasta el final, ni respuesta siquiera. Entonces, yo posiblemente esté presentando esta conferencia con esta serie de datos, porque digo, a ver si rompemos la burbuja y aquí se hace algo, ¿no? Bueno, proseguimos, ya hemos visto el tema de las cartas y ya recurrimos, hablé con un profesor de la facultad, digo, mira, yo no puedo porque ya estoy como emérito y no puedo pedir un proyecto de investigación, pero pídelo tú, intentamos un I+D, a ver si por ahí encaja una ayuda para salvar estas pinturas. Presentamos un proyecto, el título era Investigación con miras a la salvación de un conjunto pictórico mural realizado por Francisco Gelleiter con motivo de la exposición tal. Tampoco fue posible, no tuvimos. Entonces recurrimos a la empresa privada, a las instituciones públicas, BBVA, la Caixa, Abengoa, las respuestas eran las mismas. Estudiaremos el tema tal y cual, ya le avisaremos. Bueno, hasta el momento nada. Continuamos. Entonces ya con el fin de que el tema no cayera definitivamente en el olvido, intenté revitalizarlo proponiendo al decanato de la facultad realizar unas pruebas para comprobar si todavía era viable la recuperación o las colas eran ya irrecuperables e inviables su tratamiento. Contacté con dos grandes profesionales italianos en restauración de pintura mural, aprovechando un viaje a Italia. Ya yo los conocía de congresos y aproveché la oportunidad de hablar con Gianluigi Collalucci
y Giovanni Sabino, que eran responsables, porque han fallecido recientemente, responsables de la restauración de la Capilla Sixtina y de la cúpula del Duomo de Florencia. Bueno, pues sus conocimientos me permitieron lograr una fórmula para recuperar la pintura. O sea, hacer reversible la cola que estaba sosteniendo la pintura, pero no a base de tanta humedad, sino convirtiendo en gelatina esa cola que era irrecuperable bañándola en agua. Era con un producto que convertía en gelatina la cola. Tanto se podía desprender, como podemos ver aquí en este proceso. Se quita la primera tela y ya tenemos esta prueba con estas catas de limpieza completa. O sea que la pintura estaba en perfectas condiciones y únicamente que había una deformación del soporte, pero todo eso era recuperable. O sea, recuperable al 100% de las pinturas. Y estábamos ya a 35 o 40 años de su extracción. Bueno, pues ya al final tiré la toalla y dije, bueno, voy a escribir mi última carta en estos términos. Este era un párrafo que yo extraje de la carta, que dice, extraigo un párrafo de uno de los últimos escritos remitidos, donde después de lamentar la situación de abandono de las pinturas, concluyo diciendo, no obstante lo anteriormente expuesto, debe entenderse que mi interés ya no implica continuar la labor de restauración, inhibiéndome de tal compromiso y responsabilidad, dada la falta de respuesta de las instituciones a mi reiterado ofrecimiento de colaboración. Y aquí termina mi relación en este aspecto con la universidad. Cuando recientemente tuve conocimiento de que había intención de trasladarla de la facultad a otro lugar, esto hace un año aproximadamente, manifesté mi preocupación por el estado de rigidez que tenían y las dimensiones que dificultaban su manipulación y transporte, por el riesgo de rotura, aconsejando que la restauración se llevara a cabo en la propia Facultad de Bellas Artes, siempre ofreciéndome yo para colaborar con ellos. Las pinturas se encuentran actualmente en un parking fuera de la Facultad de Bellas Artes. Ahí está. Estas son las pinturas. Aquí están las pinturas. ¿Por qué? Porque eso no se puede manipular de cualquier forma. O sea, hay que prepararlas para hacer un transporte. Esas son las condiciones que tienen las pinturas. He puesto 4 porque más sería excesivo. Ya nos daría algo, ¿no? Muchas gracias. Hemos concluido. Agradecemos esta interesantísima conferencia al profesor Arquillo. Hemos terminado todos un poco en silencio, con un silencio cartujano, porque realmente el punto final es el punto final de una historia triste. Una más, los que estamos en el campo de batalla de la defensa del patrimonio somos derrotados en el 90% de posibilidades, pero no nos deben faltar las fuerzas para seguir luchando y para ver si en algún momento se hace realidad el que este proyecto de salvar este conjunto histórico sea una gozosa realidad, gracias indiscutiblemente a la intervención del profesor Arquillo. Perdón, yo quería intervenir un momento nada más. No, claro. Recuerdo que hubo un momento en que nosotros recurrimos a una institución privada y ellos subvencionaban todo el importe del proyecto de restauración que yo había presentado a la universidad. La universidad dijo que no aceptaba aquello, porque el padrinajo, el mecenazgo tenía que figurar en la obra una vez concluida. Y se dijo que no, que la universidad no permitía que una empresa privada promocionase la pintura de Jorge. Don Juan Rueda tiene la palabra. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo
por toda tu insistencia y por supuesto por haberlo contado y tenerlo documentado. Yo quería hacer una pregunta, o dos. Una, aunque no has probado, no has mostrado las fotografías finales más que de una parte. Quería preguntarte, hay una parte que está restaurada, ¿no? Que era lo que mostraste el vendedor de frutas, ¿no? ¿Eso está en la facultad o...? Eso está también en ese parque, En el parque. recubierto, protegido con un plan. Vale. Y todo lo demás, digamos, la totalidad de lo que pudiste retirar y se ha conservado, está todo en el parque. ¿Sí? Desde tus conocimientos, que son muchos, ¿eso qué dinero cuesta? Vamos a ver, el último presupuesto que yo presenté al decanato de la facultad hace 5, 6, 7 años, no me acuerdo. Perdóname, quiero decir, ponerlo como tienes que poner. Sí. O sea, siempre contando lógicamente con el alumnado, porque si tenemos que contar a profesionales para que trabajen eso era inviable. Pero con proyectos, con prácticas escolares, con lo que sea, y con una buena dirección, eso, lo que la empresa privada de restauración podría pedir 30.000 euros, seguramente en este plan de colaboración del alumnado tal, con 10.000 euros por ahí tendríamos bastante. No, supongamos los 30.000, tampoco pasa nada. No, pero es que además el único problema es que el soporte, que es muy caro, hacer el soporte, los materiales que hacen falta también para esa labor, pero es que ni el personal ni la dirección cuesta absolutamente nada. Bueno, pues lo que decía, un presupuesto que presenté a la universidad, al decanato, para que un panel de las mismas dimensiones que el vendedor de fruta salía a la restauración 3.200 euros. Y eran 3 por 4, 12 metros de pintura con un soporte nuevo. Y se me negó, se me dijo que no había dinero. Entonces yo retiré la toalla, como he dicho, digo, bueno, pues a ver si en alguna ocasión alguien se acuerda de Overleite y hacemos algo. Una vez, por ejemplo, el vendedor de fruta, una vez terminada la restauración y consolidado en un soporte adecuado, que tiene 2 y pico por 4, ¿no? Aproximadamente, eso se puede considerar un móvil, se puede considerar una pintura trasladable y colocable en cualquier lugar que tenga ese hueco, obviamente. Sí, nosotros lo podemos llevar a componer una especie de puzzle, el conjunto en su totalidad o por escena o por lo que sea, se podría hacer, ¿no? Y eso es muy barato, además la oportunidad que nos da la facultad de tener la mano de obra. Bueno, pero con independencia de la posible colaboración de la facultad y de los alumnos y de los profesores, yo quería centrar un poco la dimensión económica y la posibilidad de que luego eso es un bien que se puede trasladar y manipular y colgar, vamos, exhibir. Pero de todas formas, yo no sé si será viable sacar adelante todo. Porque es que está, yo entré a ver las pinturas del corazonador. Ya, eso ya. Yo lo iba viendo y digo, no es posible, y no es posible, porque es una cosa que no se puede doblar ni se puede enrollar, y que lo han enrollado para meterlo en un coche o en una furgoneta, porque ¿quién ha sido el que ha organizado, quién ha dirigido eso, cómo ha permitido? Y yo me entero cuando ha sido ya, no vaya solución. Eso se hidrata de una forma determinada para que permita la flexibilidad, lo enrolla, o sea, lo prepara. No, se llevó una furgoneta y se quebró todo como habéis visto, ¿no? Es una auténtica pena. Yo creo que todavía hay posibilidad de rescatar algo, pero no está en mi mano. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna otra pregunta, agradezco muchísimo la presencia de el señor decano de la Facultad de Bellas Artes, don Daniel Bilbao. El actual. Pertinente conferencia y su permanente está en la lucha, ¿no? Yo estoy completamente, él lo sabe muy bien, a favor de esa restauración. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano, haciendo de puente entre el rector actual, el director de patrimonio actual, y es un problema físico ya, no ya de económico, que desconocía la cantidad, sino de ubicación física para llevar a cabo la restauración. En definitiva, empujar a la administración pública muchas veces es un esfuerzo ímprobo. Empujar a un elefante que eso se vuelve de mármol y de
fácil de alguna manera, cuando llega a la realidad es más compleja de lo que puede parecer. En cualquier caso, estamos ahí, y si es factible esa recuperación, desde luego por mi parte, seguiré la lucha por esto, como puede otra manera. Yo le agradezco de verdad tus palabras, que esté aquí presente, además que sea a nivel institucional, creo que la única persona que me queda que apoya el tema, ¿comprende? Bueno, pues la academia se seguirá sumando como siempre para apoyar. No económicamente porque nos ponemos boca abajo y no sale un céntimo, pero lo que podamos hacer de respaldar las solicitudes o de informes o de lo que sea, estamos incondicionales como siempre se ha hecho. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a las autoridades que se han desplazado desde nuestro querido Ayuntamiento de Tomares, y como siempre os esperamos cada vez que os interese alguno de los actos académicos que a lo largo del año vamos celebrando en esta vuestra casa. A todos muchísimas gracias.